Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando un nuevo vivo de este ciclo. Hasta fin de año, recuerden que son 6 vivos y que tenemos la expectativa de que el último vivo lo podamos hacer de manera presencial en este lugar y traer invitados, músicos. Poder responder preguntas en vivo. Que todos participen. Y, sí, como una especie de interactivo con los que vamos a estar presentes, la idea de traer invitados también. Va a estar buenísimo. Les proponemos que ustedes traigan sugerencias durante todo este tiempo para ver qué cosas pueden pasar durante esa presencial. Podemos también tener la posibilidad de no solamente de acotarnos a un vivo de 1 hora, podemos darle un poco más de tiempo para que también puedan suceder un montón de cosas que va a estar siempre dentro del marco de un especial de Navidad, ¿no? Porque vamos a estar cerrando el año. Sí, vamos a estar más cerca de esa época. Así que bueno, están todos invitados. Lo que queremos es escuchar sugerencias de parte de ustedes para ver si podemos lograr tener un programa en vivo lo más ajustado posible y lo más a la realidad. Y lo más cerca de la fecha vamos a estar anunciando las direcciones, los horarios y todo eso, ¿no? Así es. Así es. Bueno, podemos iniciar sin perder más tiempo con las preguntas. Sí, mira, hoy entraron preguntas muy interesantes que también son preguntas que, bueno, nosotros lo aclaramos todos los vivos en realidad. Es que nosotros intentamos responder la totalidad de una pregunta, por eso a veces capaz un vivo nos lleva a 1 o 2 preguntas, porque intentamos responder desde el origen del problema hasta la resolución en Cristo. Entonces por eso a veces nos llevan un tiempo y porque entendemos que en realidad esto es una revelación del Espíritu, o sea, del Espíritu le habla al Espíritu. Las redes sociales a veces son un poco crueles en ese sentido, cuando la respuesta no abarca, digamos, todas las aristas, siempre hay alguien que está encontrando esa dificultad y la está marcando. No tenemos problemas en que lo hagan, solo que para evitar eso a veces tratamos de abarcar la manera más global posible y en todos los aspectos. Claro. Por otro lado, también estamos englobando la mayoría de las preguntas que tengan un sentido similar para poder contestar la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿no? Mira, hablando sobre eso, Hechos 28-26, Pablo llega a una isla y él empieza a ver que el pueblo le empieza a pedir sanidad a Pablo. Entonces él empieza a citar al profeta Isaías y dice: por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos, ¿no? Por un corazón insensible se les cerraron los ojos, se les embotaron los oídos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Entonces, este es el concepto que nosotros tenemos de que hay un solo corazón sensible. Hay un solo oído capaz de escuchar la voz de Dios. Hay un solo ojo que está preparado para ver lo que ojo nunca vio, que oído nunca oyó, una sola palabra, boca que puede hablar palabra de eternidad, que es el corazón de Cristo. Y es ese corazón sensible y que el que esperamos que del otro lado se pueda escuchar de esa manera, desde ese corazón sensible, y que nosotros podamos hablarlo desde ahí también. Así es. Así es. Vamos con la primera pregunta, si te parece. Vamos con la primera pregunta. Porque es muy interesante las preguntas de hoy. La primera dice: ¿cómo podemos tener una relación con Dios si Él es santo y nosotros no? Bueno, tal vez podemos plantear esta pregunta de esta manera, ¿no? ¿Se puede tener una relación con Dios siendo Él santo y nosotros no? La respuesta es rotunda: no, no se puede. No se puede tener una relación con Dios siendo Él santo y nosotros no. El escritor de Hebreo dice: sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor, a menos que sea mediante su Hijo, a menos que seamos incluidos en el único que es santo, ¿no? Así que cuando queremos llegar a esta idea, ¿no es cierto?, de por qué
¿Cuál es la solución que Dios proveyó para que Él, siendo santo y nosotros no, muertos espiritualmente y siendo Él espíritu, podamos relacionarnos, vincularnos y tener comunión con Él? Bueno, lo primero que hay que entender que a través de la obra redentora de Cristo, completa en la cruz del Calvario, pudimos trasladarnos de Adán a Cristo, de muerte a vida, de tinieblas a la luz, ¿no? Pero la cruz tiene dos sentidos que son fundamentales poder entender. El primer sentido es el sentido, o el primer aspecto, es el aspecto vicario, sustitutivo. Cristo ocupó nuestro lugar en la muerte. Nosotros éramos los que teníamos que morir, pero Él murió en nuestro lugar. Esto es infinitamente maravilloso. Nos vamos a gozar por toda la eternidad. Nuestra mente no lo puede comprender, pero es una realidad dominante en nuestras vidas, ¿no? Pero hay otro aspecto que mayormente está desplazado de nuestras predicaciones, y que es el sentido en el cual nosotros somos completamente transformados, salvados, redimidos, modelados a la imagen de Cristo, en el cual nosotros podemos experimentar la salvación, manifestar esa salvación, la vida de Cristo y todo lo que en Él hay. Yo digo, tenemos que entender este aspecto de la cruz, y es que nosotros morimos juntamente con Él. Que cuando vamos a Cristo, el que va a Cristo muere a sí mismo, ¿no? Pablo dice esto. Dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo todo el tiempo, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí, y llevo la muerte de Cristo a todos lados para que la vida de Cristo sea manifestada, ¿no? Y cuando este aspecto de la cruz logra de que la experiencia de Cristo sea mi experiencia, está diciendo que cuando Él estaba crucificado, yo estaba en Él. Que cuando Él resucitó, yo estaba en Él. Y cuando Cristo sea glorificado en el tiempo o en el cronos del hombre, aunque esto ya ocurrió en la eternidad de Dios, yo voy a estar en Él. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esto y entendemos que la solución fue colocarnos, incluirnos en el Hijo, en el único que es santo, nos damos cuenta que el Evangelio no depende de lo que nosotros, no depende de nuestra obediencia, sino de la obediencia de Cristo. ¿No es cierto? O sea que somos santos porque estamos en el santo. Porque el que murió, murió sin pecado. Venció la muerte, y ahora la muerte no se enseñorea más de Él, y todos los que estamos en Él somos más que vencedores. ¿En quién? En el santo. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo explica esto la Escritura? Porque nuestra justificación no es independiente de la santificación. Entonces dice esto, a ver, 1 Tesalonicenses 4:7, dice esto: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mira lo que dice Pedro en el capítulo 1, verso 15, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. ¿No es cierto? Está citando una escritura, ¿no es cierto?, frente a la revelación de Cristo como la palabra. O sea, la escritura hablaba de Él. Ahora se manifiesta Cristo, y la única manera de ser santo es estando en el santo, siendo miembros de su cuerpo, de tal manera que el Padre nos ve a través del santo. Por lo tanto, todo lo que está en Él se santifica. ¿No es cierto? Y entramos en los procesos de santificación, que es ser modelado a la imagen del santo, ¿no? 2 Timoteo 1:9 dice ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? Pero hay un ingrediente. En el versículo siguiente dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, si Dios te llamó, lo hace. Te va a santificar. Y esto no depende de nosotros, sino de Cristo. ¿No es cierto? Esto es gobierno de Dios puramente, derecho reservado a Dios. Él es quien lo hace.
¿no es cierto? Pero siempre el punto es, esto le ocurre a los que están en Cristo. Y para estar en Cristo, el único abordaje, lo que Dios pone de nuestro lado, es que uno llegue a Él en rendición, sabiendo que necesitamos desesperadamente un Salvador para que pasando por la cruz, digamos, ¿no?, seamos trasladados de muerte a vida, de Adán a Cristo, de tinieblas a la luz. Timothy Keller dice que háganse una imagen de un pozo, ¿no?, de una persona que no puede salir de ese pozo, que es tan profundo que no puede escalar por sí mismo, y cae una soga, ¿no? Entonces, si Dios te tira una soga, y esa soga representa a la figura de Jesús, que lo único que tenés que hacer es aferrarte, es agarrarte, reconocer que si vos no agarraste esas sogas porque vos no vas a poder subir. Y Jesús esto lo habla. Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, a ellos les pertenece. Bienaventurados. Matt Redman tiene un libro que explica, y él decía que él toda la vida se dedicó a la alabanza y a la adoración, y él en un momento habló con una persona que él le quiso predicar, y la persona no se sintió necesitada de la cruz, porque no entendía el costo que había atrás, no entendía lo que estaba pasando detrás de la cruz, ¿no? Entonces Dios le reveló en una visión de que él estaba sentado en un muelle, tranquilo, un río, y él estaba pescando, y viene un hombre y le dice, te amo, te vine a rescatar, te amo, y se tira al agua. Y él dice, este tipo está loco. Está loco de amor, supuestamente, pero está loco. Dice, pero eso no es el evangelio. El evangelio es que yo estaba en el agua, yo me estaba ahogando, el río estaba embravecido, estaba salvaje, no podía llegar a la orilla, y una persona viene, se tira, no solamente me salva, sino que Él se ahoga por mí, me saca. La cruz, hay que sentirse necesitado. Juan 17 habla de que nosotros somos amados por Dios de la misma manera que Jesús es amado por Dios. Exactamente. Porque lo que Jesús hizo fue incluirnos en la relación del Padre y con el Hijo. Pues nosotros no vivimos una relación con Dios simplemente. Nosotros vivimos la relación que Jesús tiene con Dios. Exacto. Porque estamos en su Hijo. No es Cristo y nosotros, no es Jesús y nosotros. Ahora somos hechos uno en Él. Cuando el Padre nos ve a los que estamos en Él, ve a su Hijo. Exacto. Y somos hijos porque estamos en el Hijo, y somos santos porque estamos en el Santo. Esto, cuando uno sigue esto, digo, te estaba escuchando y digo, qué difícil es decir, sobre todo en esta estación de nuestra vida, toda la vida me dediqué a la alabanza y a la oración. Es tremendo decir eso. Sí. Porque la alabanza y la oración no es un hecho, es una sustancia. No es una acción, es una sustancia. Es una posición también. Lo que adora al Padre es el Hijo. Es estar en Él, exacto. Es un ADN, una sustancia. Nosotros somos un pueblo de adoradores porque estamos en el Hijo, porque todo lo que adora al Padre es el Hijo. Cuando Cristo es manifestado, se expresa como una sustancia. Pues, por ejemplo, Cristo no dijo, yo les voy a hablar de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. La verdad es una sustancia, es una persona. ¿No es cierto? Entonces, todo aquel que está en Cristo no habla verdad. Por eso toda verdad proviene de Dios, porque Él es la verdad, ¿no? Exacto, pero no somos gente debatiendo acerca de la verdad. No es que hablamos verdad. Somos la expresión de esa verdad, que es manifestada. ¿No es cierto? O sea, claro que comunicamos verdad, pero no específicamente es que lo hablamos, sino que somos en Cristo la sustancia de la verdad. O sea, cuando Adán pecó, ¿no es cierto?, no se convirtió en un hombre mentiroso, se convirtió en mentira. O sea, es la sustancia de su padre, que es mentira desde su sustancia, desde el principio, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, no puede reproducir otra cosa que no sea
precisamente Su eso. naturaleza, como el hombre Exacto. reproduce un niño y así los perros, es supuestamente su naturaleza lo que reproduce. Adán podría decir, yo soy mentira. Y no un hombre mentiroso. Claro. ¿No es cierto? Como Jesús dijo, yo soy la verdad. No es que vengo a decirles la verdad, ni vengo a mostrarles el camino, yo soy el camino. ¿No es cierto? Entonces, cuando alguien dice, me dediqué a la alabanza de oración como un hecho y como una acción, es un problema de comprensión, claro, digamos, más allá de que casi uno lo manifiesta como una confesión, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que adora al Padre es una sustancia, es el Hijo. Es el Hijo. Es el Hijo. Todo lo que está en el Hijo es lo que le adora, y todo lo que Él es y expresa es lo que le adora, ¿no es cierto? Y Jesús, que se manifiesta en hechos y en acciones, digamos, ¿no es cierto? Jesús habló esto que estamos hablando, antes, la noche anterior a su muerte. Él está hablando de esto, que nosotros somos amados por el Padre de la misma manera que Él es amado por el Padre. En Exacto. Juan 17, que dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, ¿no? Estabas justo hablando del uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Tal cual, tal cual. Y esta cuestión de que así como yo en ti, Padre, y tú en mí, ellos en mí y yo en ellos, ¿no es cierto? Esto es algo increíble, maravilloso. Pero déjame terminar este concepto que me parece fundamental. Entender. El Señor nos escoge, nos predestina, nos espía, nos llama, nos santifica y nos salva. Y nos dice, escuchen, Dios es fiel y Él lo hará. A todos los que están en Cristo, ¿no? Y entonces después nos lleva a Efesios capítulo 1 y dice que Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que nuestra santidad es tan cierto como su elección. Nos escogió para santidad. Después dice en Efesios capítulo 5 que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, su esposa, para santificarnos. O sea que el propósito por el cual Cristo se entregó a sí mismo y fue a la cruz es para santificación, para colocarnos en Él, en el santo, y a partir de la primera, digamos, desde la primera semilla de mostaza de fe, comience un proceso de modelación a la imagen del santo, lo cual Dios llama santificación. Pero hay que entender algo. La justificación como base, digamos, de la muerte de Cristo en nuestro favor, no es el fundamento, digamos, es el fundamento de la santificación y no al revés. O sea, yo soy santo porque fui justificado. Porque soy justificado, soy santificado. Y no es que me tengo que santificar para ser justificado. ¿Sí se entiende eso, verdad? Entonces, después dice esto en Romanos capítulo 8, verso 29, dice, a los que antes conoció. Y este es un punto fundamental, porque nosotros fuimos conocidos antes de que todo fuera creado. También los predestinó. ¿Para qué? Y bueno, para que fuésemos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Está bien? Y entonces los que llamó, a esto justificó, y a los que justificó, los glorificó. Esto es gobierno de Dios. Esto está solamente bajo su poder, bajo su gobierno, bajo su voluntad. Esto es lo que produce en aquellos que van a Cristo rendidos, aquellos que pasan por la cruz, ¿no es cierto? Y termino diciendo esto, para que podamos entender, de que Dios al que justifica, santifica, ¿no es cierto? Sí. Que no puede haber salvación sin santificación. Pero yo no puedo santificarme a mí mismo. Dios al que justifica, santifica. Y esto es bien importante. Entonces, para terminar, 2 Tesalonicenses 2:13 dice esto: Dios os ha escogido desde el principio. ¿Sí se entiende eso? Desde el principio para salvación mediante
la santificación. O sea que la salvación no es independiente de la santificación. Y para terminar, Romanos 6:22 dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, ahora que estás en el justo, o sea, sos justo porque estás en el justo. ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado pudimos explicar bien la diferencia que había entre el perdón y la justificación, ¿no? Porque Dios puede perdonarte o alguien puede perdonarte, pero lo que hiciste está en el pasado, o sea, nadie lo quita. Claro. Pero ¿qué es ser justo? Alguien que nadie pecó, que nunca pecó. Sin mancha. Sin mancha. Es justo. Pero si nosotros pecamos, ¿de qué manera somos justificados? Porque nos colocó en aquel que nunca pecó, nos colocó en el justo. Y cuando nos mira a través de su Hijo, nos ve como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Y a su Hijo, cuando estaba en la cruz, lo vio como si hubiese vivido mi vida y la tuya y la de todos los pecadores. Entonces ahora nos coloca en el justo y nos ve justo a través de su Hijo. Eso es justificación. Entonces, a todos aquellos que habían sido libres del pecado, que han sido justificados, dice, tienen por vuestro fruto, como consecuencia, la santificación. Y como fin, la vida eterna. Romanos 6:22. Wow. Es tremendo. Entonces, ¿puedo yo tener relación con un Dios que es santo siendo yo alguien que no es santo? Solamente mediante su Hijo, solamente siendo incluido en el santo. Esa es la respuesta. Es una verdad impresionante. Tiene un poder eterno esta verdad, y yo creo que si nosotros entenderíamos esta base, cambiaría rotundamente nuestro caminar. Exactamente. Porque el entender que el destino de nuestra carne solamente es en la cruz, o sea, tiene que morirse en la cruz para que Él pueda vivir su vida, para que nosotros podamos vivir como gente justa en Él. Es abrumador, la verdad. Exactamente. Y poder entender, o sea, que la cruz se trata de cruzar, ¿no es cierto? O sea, no hay manera que yo sea trasladado a la vida del Espíritu si no es a través de la cruz. Sí. En Juan 17:26 dice, le he dado a conocer tu nombre, o sea, de que Cristo nos llevó al Padre. Eso es hermoso, es decir, les he dado a conocer tu nombre. Yo los pude hacer conocerte a vos porque Jesús nos lleva a esa relación que hace la pregunta. Completamente. Le he dado a conocer tu nombre. Nosotros, y lo daré a conocer aún. Dice, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y a mí me fascina la idea de que el amor de Dios a Cristo vive en mí. Por eso yo lo puedo ver a Cristo como la perla de gran precio, como el tesoro en el cual yo puedo venderlo todo, puedo crucificarme en pos de ir a Él. Porque ese es el Evangelio. Porque Dios implantó en nosotros el amor del Padre hacia el Hijo. Así es. Así es. Cuando nosotros hablamos de que en Cristo nos fueron concedidas todas las cosas, estamos hablando... Acá hay una cuestión bien importante. Cuando Moisés habla con el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo que me ame. Y cuando dice esto, está utilizando una palabra en hebreo que es ágape. Los hijos de Dios utilizamos mucho esta palabra, ¿no? Pero esta palabra aparece solamente 3 veces en la Biblia. Pablo la utiliza. Las bandas de reggae cristianos llaman mucho ágape. Sí. ¿No? Pero cuando aparece esta palabra, está hablando del carácter de Dios. Del carácter de Dios. ¿Y qué quiere decir? O sea, está hablando de la sustancia de Dios, de lo que Dios es. Está hablando de sus atributos. Y todos los atributos de Dios están en su Hijo. Nos fueron concedidos. O sea, ¿pero qué nos fueron concedidos en Él? Los atributos morales de Dios. Lo que la palabra llama fruto.
amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto de Cristo en nosotros es la expresión de su sustancia, ¿no es cierto?, en cuanto a la moral de Dios. Digo porque hay atributos naturales que son propios de Dios, de su sustancia increada, ¿no es cierto?, que es que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿no? Pero en su Hijo nos fue dado, expresado el corazón de Dios, ¿no es cierto? Y eso explica algo tremendo, ¿no? Porque, para dar un ejemplo, o sea, el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto. Cuando cruzan del otro lado, de la otra orilla, celebran lo que Dios había hecho. Al poco tiempo se estaban quejando y querían volver a Egipto, ¿cierto? El problema es celebrar lo que me gusta de Dios y lo que no me gusta, quejarme, ¿no es cierto? O autorreactiva, proactivamente. Actuar de una manera reactiva o depresiva. Es porque yo nunca amé a Dios en su sustancia, en sus atributos, en lo que Dios es para mí, ¿no es cierto? La forma en que Dios es. Ese es el punto. Vos estabas hablando de Moisés. Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y acá en Juan 17, que estábamos leyendo recién, dice, yo les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún. Y Dios a Moisés le responde diciéndole si lo quería ver, que se pare sobre la roca que estaba ahí. Y esa era la sombra de lo que hoy es nuestra realidad, ¿no? Tiene que estar en Cristo. Totalmente. Vos me querés conocer a mí, querés tener relación conmigo, párate en Cristo. Tus pies tienen que estar sobre la roca firme que es Cristo. Cristo es nuestra realidad, ¿no? En Colosenses 2:17. Lo hablábamos el encuentro pasado cuando decíamos el hombre antiguo, ¿no es cierto?, no podía hablar Cristo, pero todo lo que recibía era Cristo. Y todo lo que Dios hablaba, porque Dios se revela solo mediante su Hijo, era Hijo, ¿no es cierto? Y todo nos conducía hacia Él, al que había de venir. Esto es tremendo poder entenderlo, porque en definitiva la Escritura nunca me va a revelar a Cristo, a menos que su Espíritu nos vivifique. Exacto. Yo tenga el Espíritu que me revela al Hijo para que el Hijo me revele al Padre. Encima, el concepto que usa el escritor de Colosenses es decir, esto era toda una sombra de lo que había de venir, los ritos, las ofrendas, las reuniones. Ahora la realidad es Cristo. Exactamente. Y habla de esta verdad. Pero el concepto de que la realidad es Cristo y que siempre la realidad fue Cristo. Siempre fue pararse sobre la roca para llegar a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que hizo Cristo en nosotros. Yo les di a conocer su nombre y le voy a dar a conocer más aún. Qué tremendo. Algún día vamos a hablar de esta cuestión. Le vamos a dedicar un programa a eso, digamos. Pero cuando uno ve el contexto en el que el pueblo de Israel estaba en la primera iglesia, que eran esclavos del Imperio Romano, cualquiera que vio la película de Pablo puede entender un poco el contexto político en el que se estaba viviendo, donde eran perseguidos, aserrados, decapitados, muertos a filo de espada, comidos por los leones, les tiraban combustible y los prendían fuego para iluminar las calles a los cristianos. Y nunca se registra en las cartas apostólicas la esclavitud del Imperio Romano como un problema. Porque nunca el Imperio Romano fue un problema para Dios. La gran angustia que tenía Pablo eran los movimientos judaizantes. ¿No es cierto? Que todavía seguían trayendo figuras y sombra, fiestas, ¿no es cierto? Respetando todavía, el día de reposo, cuando Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. O sea, Moisés les dio un día porque no podía darles el reposo, porque yo soy el reposo.
Y nunca tuvieron reposo hasta que vino Cristo y dijo, vengan a mí los trabajados y cargados que yo lo haré descansar. Una vez que vino el reposo, la sombra, que era el día de reposo, no tiene ningún sentido. Se terminaron las figuras y sombra porque la persona, digamos, que estábamos esperando, a la cual solamente podíamos ver su sombra, ya se hizo presente entre nosotros y Él es nuestro reposo eterno. Pablo decía, tengan cuidado con esos que dicen que se tienen que circuncidar. O sea, lo que estaba diciendo, tengan cuidado con los que dicen que la obra de Cristo no es suficiente, básicamente. Y que Dios se expresa en determinadas fechas, en fiestas religiosas. Y otra vez yo voy y les digo, miren muchachos, todo ha cambiado. Ha venido el Mesías, el Cristo, el Salvador, y nos ha revelado un misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. Ese misterio es Cristo en nosotros. Yo les digo a ustedes, miren, Dios estaba dispensando bendiciones, promesas. Ahora todas las promesas están en Él y nosotros estamos en Él. O sea que ya no somos personas esperando una promesa o esperando bendiciones, sino que vivimos en el curso de ellas, en el cumplimiento de ellas, porque estamos en aquel en el cual es el todo y en todos. Vengo y les digo esto, que es la noticia más grande que jamás haya podido existir. Me voy y ustedes vuelven a los antiguos rudimentos de la ley y otra vez me vuelvo a angustiar pensando en que es como si nunca hubiese estado con ustedes. Volvimos a foja cero y créanme, estoy tan angustiado que quisiera estar entre ustedes y cambiar mi lenguaje porque estoy perplejo en cuanto a vosotros y otra vez entro en dolores de parto hasta que comprendan que Cristo tiene que ser formado en ustedes. Este es el misterio de su voluntad, el motivo por el cual Cristo vino a nosotros, murió en una cruz, resucitó para devolvernos al Padre. Cristo en nosotros es ese misterio, es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Por favor, dejen de judaizar a la iglesia. Inconscientemente respondiste la pregunta que venía. Y nos podemos meter de lleno en ese tema. Sí, claro. Pero, claro. ¿Cuál sería? La que dice, el 90% de las iglesias evangélicas predican otro evangelio. ¿Por qué Dios permitiría que por tantas décadas mientan a los fieles? Qué bueno. No, porque esta misma pregunta es lo que habla Pablo en la carta a los Gálatas. No es así, te lo leo así rápido. Dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, 2 puntos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y arranca el 6 diciendo, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. Así es. Me asombra. Una locura. Me asombra. Una verdadera para locura. pasarse a otro evangelio. Y aclara, no es que haya otro evangelio, y esta es la realidad. No es que haya otro evangelio. Hay un evangelio. Uno solo. Vos imaginate que pasás toda tu vida esperando una persona. Sí, el vínculo que vos tenés para poder mitigar el tiempo, esperando a que llegue el día de poder encontrarte con esa persona, es mirar una foto de ella. Y cuando viene esa persona, vos, en vez de encontrarte con esa persona y pasar el tiempo con ella, preferís seguir relacionándote a una foto. ¿Qué? Es una locura. Es una locura. Pablo no lo podía entender. Y este era el mayor dolor que tenía como apóstol. ¿No es cierto? Es que no lo puedan ver. No lo puedan ver. Y decía, esta es mi mayor angustia. O sea, yo he pasado por todo tipo de dificultades, todo el tipo de tribulaciones,
he sido azotado, he sido apedreado, he estado de peligros de caminos, peligros de mares, peligros de ciudades, peligros de ladrones, peligros de falsos hermanos, peligros. Pero mi mayor dolor, mi mayor angustia son ustedes. Que llego y se están juzgando el uno al otro. ¿Quién hizo mal esto? ¿Quién hizo lo otro? Muchachos, ese es otro árbol. Ese es otro árbol. No puede ser que no lo puedan identificar. Para mí es un gozo padecer por causa de ustedes. ¿No es cierto? Me gozo en lo que padezco por ustedes, dice Pablo, ¿no? Me gozo en las tribulaciones, pero con un objetivo, es que Cristo les sea revelado. MacArthur decía que el peor tipo de maldad es vivir despreciando la justicia de Cristo en la cruz. Exacto. La justicia que ignoramos por completo y que ahora nos tiene enamorados, ¿no? Que es amar a quien no lo merece, perdonar a quien no lo merece, siendo justo morir por el injusto, siendo inocente morir por los culpables, algo que el mundo lo ve como una locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. Y Pablo habla de que el falso evangelio siempre viene como aparente buena noticia, ¿no? Porque el evangelio es proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias, pero no son nuestras buenas noticias. No. Son las buenas noticias de Él, de aquel Exacto. que nos llamó a su luz. Exacto. Esa es la diferencia. Y es buena porque es la sustancia de Dios. Dios no puede hacer otra cosa más que bien. Dios no puede hacer otra cosa más que amar, ¿no? Siendo Él el bien supremo. Y es una noticia porque es algo que ya ocurrió en la eternidad de Dios y nos tiene que ser notificado. Ese es un punto fundamental. No es un buen pronóstico para nosotros, sino es una noticia que ya ocurrió en la eternidad de Dios y nos tiene que ser notificada para actuar conforme a lo que Dios dice que somos. Si entendemos nuestra identidad en Cristo, podemos actuar como tal. Exacto. Pero para esta pregunta me gustaría, y se lo digo a ustedes, me gustaría inaugurar una nueva sección dentro de Los Vivos. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, que es el pizarrón. Okay. El pizarrón. Si vos me acompañás, voy a poder explicar con un pequeño gráfico lo que dice esta pregunta, porque dice el 90% de las iglesias evangélicas predican otro evangelio. ¿Por qué Dios permitiría? Esta es una gran pregunta, casi, diría yo, irrespetuosa, digamos, ¿no? Preguntarse por qué Dios está haciendo algo que yo no entiendo, ¿no? Claro. Pero yo no digo que sea irrespetuoso el que lo hace, digamos. Estoy diciendo, nosotros tenemos muchas de todas estas preguntas, pero es necesario que aparezcan para que podamos tener luz. ¿Por qué Dios permitiría que por tantas décadas mientan a los fieles? Este es el punto, si vos me permitís. Voy a ir a... Te permito. Dale. Esta sería la inauguración De una nueva sección. Mirá. Increíble. Ver, no sé si se va a ver desde allá, pero el punto es este. Sí se escucha, gracias Nachito. Ahora, me tienen desde ahí, ¿verdad? Ok, bueno, creo que va a colaborar. Vamos a responder esta cuestión de por qué hay tantas interpretaciones y por qué en Cristo sigue apareciendo la figura del intérprete cuando Dios ya nos concedió una naturaleza que tiene ojos espirituales, que son los ojos de Cristo para poder ver, diciendo el que nace de nuevo puede ver, ¿no es cierto? Dice aquel que es de la verdad, oye mi voz. Está diciendo que todo aquel que es nacido de nuevo, que engendrado por el Espíritu, se le concede una mente, la mente de Cristo que puede entender, y nosotros somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. La revelación de Jesucristo. Exacto. ¿Por qué siguen habiendo interpretaciones distintas de una misma verdad? ¿No es cierto? Bueno, vamos a tratar de explicarlo de esta manera, porque puede ser que haya personas que hayan encontrado un negocio en el Evangelio, que sean lobos en medio de ovejas,
Eso puede ser, pero la mayoría está luchando con los procesos de moldeación a la imagen de Cristo, donde hay carne y donde hay interpretación humana. Entonces, ¿cómo lo explicamos esto? ¿No es cierto? Bueno, cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Fuimos creados cuerpo, alma y espíritu. ¿Está bien? Ok. Cuando el hombre peca, voy a borrar esto porque queda raro, ¿sí? Cuando el hombre peca, es destituido de la gloria de Dios y muere espiritualmente. Por lo tanto, el hombre queda fragmentado. Para el hombre no puede conectar con Dios, no puede tener comunión con Dios, porque el hombre ahora es la sustancia del pecado. Está muerto espiritualmente, no puede vincularse, no puede relacionarse a Dios. En otro vivo seguramente vamos a estar explicando cómo hizo Dios para relacionarse con su pueblo cuando Él es espíritu y el pueblo estaba muerto espiritualmente, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Por eso, mediante la ley y las obras, intentaban encontrarse o llegar a Dios de alguna manera. Claro, pero Dios eligió, puso ungidos como sombra y figura del ungido que iba a venir, ¿no es cierto? En este caso lo hemos explicado, han sido reyes, sacerdotes y profetas. Por eso cuando dice en los postreros tiempos, Dios ha hablado de muchas maneras en nuestros padres por los profetas, pero ahora en los postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, o sea, por el único ungido, Pero había sombras y figuras de los ungidos que Dios le hablaba a este hombre fragmentado, muerto espiritualmente, para que la palabra de Dios llegue, ¿no es cierto? Y cuando hablaba a través de los profetas, aparecían los intérpretes, ¿no es cierto? Pero cuando vino Cristo, revelado en la palabra de Dios como espíritu vivificante, ¿no es cierto? Nos dio vida, y entonces ya el hombre dejó de ser fragmentado, sino que recupera el estado original, o sea, un ser integral, tal cual como habíamos sido creados, ¿no es cierto? Nos devuelve al Padre. Y dice que nuestro espíritu se hace uno al de Cristo. Por lo tanto, Cristo habita en nosotros y nosotros en Él. Y Cristo está completo en nosotros. Pablo dice, y nosotros estamos completos en Él. Él en nosotros y nosotros en Él, revestidos de Cristo, como lo expresa las cartas apostólicas. Entonces, ahora este es el punto. Esto está anclado en lo eterno, ¿no es cierto? Vamos a hacer una franja acá para poder entender la forma en que el alma se expresa como un ente regulador. Dice, el alma es seducida por la carne y a la vez el espíritu le muestra lo que es bueno, produciendo el querer y el hacer. ¿No es cierto? Si el alma obedece a la carne, se rinde a la seducción de la carne, va a manifestar la naturaleza que más alimenta. Pero si obedece al espíritu, la palabra dice, hace morir las obras de la carne por el espíritu. Por lo tanto, Cristo, la medida de Cristo aumenta, y esa es la forma en que nosotros le conocemos. La mayor medida de Cristo es el mayor conocimiento de la manifestación, de la revelación del Cristo que habita en nosotros. ¿Está bien? Entonces, todo lo que ocurre en lo natural es temporal. ¿Cuál es el mayor milagro? ¿Cuál es el mayor milagro que ha ocurrido? Que Cristo, que es eterno, que no habita tiempo y espacio, aunque gobierna sobre él, ¿no es cierto? Que es el alfa y el omega, el primero y el último, se imparte en vida en años, meses, días, horas, segundos, para trasladarnos de lo temporal a lo eterno. ¿No es cierto? Y somos quienes podemos comunicar lo eterno a lo temporal. ¿Y cómo ocurre esto? A través del alma, que es lo que se salva por la obra del Espíritu. ¿Verdad? Así que
acá vamos a ver una transición, poder entender que la carne sigue estando. Entonces, la naturaleza carnal que Pablo explica desde el capítulo 1 al 4, que una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado, ¿no? Los primeros 4 capítulos hablan que los pecados trata la sangre, pero del 5 al 16 dice, la guerra es contra la carne. Es una ley que habita en nosotros. Lo que no quiero eso hago, lo que quiero eso no hago, y descubro que hay una ley, que es la ley del pecado que mora en mí. Eso lo trata la cruz. Por lo tanto, para que se pueda entender, la cruz es lo que me permite ser, digamos, trasladado de lo temporal a lo eterno, ¿no es cierto? Y que la carne sea sacrificada para que el espíritu crezca en mí. Todo pasa a través de la cruz. La carne tiene que estar crucificada todo el tiempo. Cuando nuestra carne, cuando nosotros nos bajamos de la cruz, hacemos un desastre. ¿No es cierto? Por lo tanto, Pablo dice eso. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no se exprese la carne, sino que se exprese Cristo en mí. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de expresar una figura que es bíblica, que es que todas las obras y justicias humanas son un velo, son trapo de inmundicia. No importa lo que vos quieras hacer, nada de lo que nosotros hagamos puede glorificar a Dios, puede agradar a Dios. Lo único que le agrada a Dios es su Hijo, esto, la manifestación de su Hijo, ¿verdad? Por lo tanto, para que esto ocurra y yo sea un adorador en espíritu y en verdad, hay que sacrificar la carne. Entonces, se trata de esto. Todo lo que yo hago, lo que quiero servir, la carne quiere servir, quiere sentirse satisfecha, quiere emerger, quiere sentirse importante, realizado, haciendo cosas buenas para Dios, para la gente, pero la obra de Dios no es humana, es divina. Y para que Dios haga la obra, mi carne tiene que ser sacrificada. Dios no espera mi servicio. Dios no espera una obra humana. No es lo que yo puedo hacer para Dios, es lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí. La obra es divina, la hace Dios. Él produce el obrar. Así que todo esto son obras de la carne. Estas son las obras de la carne, que es un velo que no me permite ver a Cristo. ¿Está bien? ¿De qué manera este velo es quitado? Cuando la carne es crucificada. Este velo comienza a correrse. Si yo conozco a Cristo un 5%, solamente le voy a disfrutar un 5%, pero en la medida que la carne mengue, que yo mengue y que Cristo crezca, voy a empezar a disfrutarlo a Cristo en mayor medida y todo lo que Él es, salvación, redención, y todos sus atributos morales, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos estos atributos se manifiestan en mi vida. No soy yo, es otro que no soy yo, que es Cristo que habita en mí, que cuando la carne muere, Él es manifestado y expresa salvación. En la medida que va creciendo, se va manifestando en todo lo que yo soy y en todo lo que habita, en todo lo que es mi diario vivir. La salvación, Cristo en forma de salvación va afectando mi matrimonio, mi familia, mi salud, etcétera, 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 todos los aspectos de mi vida. Pero sí, en mi vida hay poco de conocimiento de Cristo y mucho de carne, van a haber hijos de Dios que se expresan como hijos de Dios, que confesionalmente han tenido un encuentro con Él, pero tienen matrimonios rotos, familias destruidas, ¿no es cierto? Y uno dice, pero mira, este es cristiano y tiene, ¿qué diferencia hay con uno del mundo? ¿Verdad? Si es que está en Cristo, si es que ha nacido de nuevo, probablemente sea un hijo de Dios, un niño espiritual, como dice Pablo. Son niños espirituales, no puedo hablarles del misterio revelado porque no pueden entender, actúan como hombres de este mundo, como gente incrédula porque son carnales, niños espirituales. Si esto pasa, esto no se revela y puedo vivir toda una vida, digamos, teniendo a Cristo, expresando una completa salvación sobre nuestra vida y viviendo como si fuera un incrédulo. ¿Está bien? Ahora, este velo, que son las obras de la carne, no me permite ver el tesoro o me deja ver muy poco. Lo que yo no veo del tesoro me lo imagino. El ser humano,
El ser humano que no puede ver a Cristo se lo imagina, leyendo las Escrituras, pero si el Espíritu de Dios no interviene, es el único que me puede revelar a Cristo. Solamente a través del Espíritu puedo ver las cosas de Dios, puedo ver a Cristo. El hombre natural no percibe y tampoco puede ver las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece la imagen del intérprete. Este dice, esto que yo no veo y que no conozco de Cristo, para mí esto de esta manera. Este dice, no, discúlpame, para mí esto de esta manera. Este dice, no, discúlpeme, no los quiero ofender, pero para mí esto es de otra manera. Y entonces hay más de 45.000 grupos diferentes evangélicos en el mundo, confesionalmente cristianos, pero todos ven algo distinto. Porque aparece la imagen del intérprete, que es una mistura. Expreso lo que no conozco todavía, ¿no es cierto? Y entonces hay diferencias. Pero si Cristo sería completamente revelado, todos veríamos lo mismo. Todos veríamos lo mismo. ¿Verdad? Y hablaríamos una misma cosa y tendríamos un mismo parecer y una misma mente, y eso produciría en nosotros un mismo sentir. El sentir que hubo en Cristo Jesús es que se despojó a sí mismo. Gente que no defiende sus propias ideas, sus propias convicciones, sino que se despoja a sí mismo para que Cristo sea dado a conocer. ¿Verdad? Esto ocurre específicamente no porque Dios lo permita, sino porque eso Dios lo puso de nuestro lado. Estos son los procesos de Dios. Acá yo estoy completo, pero esto no lo puedo disfrutar a menos que este velo sea quitado y yo sea modelado a la imagen del Espíritu y no a la imagen de la carne. ¿Está bien? Estos son los procesos de Dios, lo que hay que acelerar, gente, lo que hay que acelerar. Llevar el tiempo al plano de la redención. ¿Qué quiere decir? Acelerar los procesos de asimilación de esta verdad que es Cristo en nosotros y dejar de vivir para la carne, sino que sacrificarla para que Cristo sea modelado en mi vida y dejemos de pelearnos entre nosotros con interpretaciones y todas cuestiones humanas en nuestra vida. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué Dios lo permite? No es que lo permita. Es que esto Dios lo puso de nuestro lado para que nosotros le escojamos y elegimos a Cristo precisamente no para vivir para nosotros, sino para que Cristo viva su vida en mí. Si eso ocurre, entonces el propósito eterno de Dios va a ser cumplido, la iglesia va a ser uno y entonces la consecuencia va a ser que el mundo crea. ¿Verdad? Así que bueno, con esto seguramente terminamos y seguramente esta sección, ¿no es cierto?, Yo me sentí una charla de Guardiola, pero espiritual, ¿no? O sea, como... Sí, más o menos, pero probablemente esta sección de Pizarrón nos ayude a comprender un poquito más pedagógicamente una verdad que tal vez la podamos entender en nuestro entendimiento de hombre natural. Pero si nosotros llevamos eso a la cruz, si llevamos nuestra vida a la cruz, esto que estamos entendiendo en nuestra mente natural se puede revelar en el Espíritu y la mente de Cristo me puede revelar a Cristo en forma de palabra. Claro. Y yo le pueda ver y todo esto se convierta en la revelación para que yo pueda vivir en la fe del Hijo de Dios, ¿no es cierto?, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso que vos, ese que es el velo y vos podés disfrutar lo que conocés, ¿no? Es como el ejemplo de la persona que se dedica a ver un dólar falso o un dólar verdadero. Él no estudia todos los billetes falsos, él conoce el verdadero. Exacto. Cuando vos conocés el verdadero, podés identificar lo que es falso. Así es. Entonces, ¿por qué se predica un evangelio falso? Porque es gente guiada por la carne y la carne no se puede regocijar en la cruz de Cristo, ¿no? Entonces es gente que lo recibe a Dios como un rescatador del infierno, pero porque la carne no se quiere quemar. Lo recibe como un sanador porque la carne no quiere estar enferma, lo recibe como un protector porque ama estar seguro y lo recibe como un prosperador porque ama el dinero, la carne. Así es. Pero no por el conocimiento de quién es la persona de Cristo. Lo que está diciendo es alguien nacido del Espíritu en el que Cristo gobierna su vida y expresa una medida concreta de Cristo en su vida, no puede ser engañado por un evangelio falso. Una de las grandes tragedias de la iglesia de hoy es
el analfabetismo bíblico reinante enorme por el cual cualquier interpretación puede prosperar. Eso es algo que nosotros debemos estar completamente alertas e ir a la Escritura para que me revele por el Espíritu a Cristo como la palabra, para que sea manifestado en mí y pueda identificar ese dólar falso o ese evangelio falso, ¿no es cierto? Entendiendo ahora porque se me reveló el verdadero evangelio en la persona de Cristo. Y eso fue lo que saca a Adán y Eva del Edén, ¿no? Ellos no confiaron en que Dios les dijo que tenían todo. Así es. De repente había una verdad disfrazada de buena noticia de que ellos podían hacer algo más. Exacto. Y los termina sacando. Y es lo que Pablo habla de judaizantes. Nosotros no creemos a veces en nuestra carne que la obra de Cristo fue suficiente. Así que... Exacto. Esa cuestión de la antigüedad, que cuando alguien se moría se dejaba la ropa, se dejaba la habitación tal cual como estaba. O sea, está todo como si la persona estuviera, pero lo único que no está es la persona. Cuando uno conserva un ritual, una fiesta que es en relación a una persona que no ha sido, que no está ahí, que no ha sido manifestada, es una verdadera tragedia. Conservamos rituales, tradiciones, pero la persona no termina de revelarse. No termina de aparecer, la manifestación de esa persona sigue estando ausente. Esa es la mayor tragedia que podamos tener nosotros como hijos de Dios. Así que rogamos que Dios lo logre en cada uno de nosotros y estemos dispuestos a acelerar este proceso estando crucificados juntamente con Cristo para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Gente, estamos cerrando este vivo. No sé cuánto tiempo nos llevó este vivo, pero... vamos a seguir abordando sobre las preguntas de todos ustedes y recuerden, esperamos todas sus sugerencias para poder hacer tal vez el último de este año, sea que hagamos el vivo presencial, con todos los ingredientes que nos sean posibles y que todos podamos disfrutar en la persona de Cristo. Exactamente, y bueno, es esto para esta semana, disfrutar que la buena noticia no es nuestra buena noticia, no es que algo en nosotros va a mejorar, sino que es la buena noticia de Cristo, que es el que vive en nosotros. Y que es el bien supremo. Y que es el bien supremo. En la medida de que yo pueda menguar, ese bien supremo va a ir abarcando cada vez más mi vida, ¿no es cierto? Porque no es algo que tenga que ocurrir, sino algo que ya ocurrió y que yo debo permitir que eso abarque toda mi vida. Y la manera de hacerlo es estando crucificado juntamente con Él. Gente, les mandamos un abrazo enorme, gigante, y nos encontramos en el próximo vivo.